Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Hoy vamos con un tutorial, en mi caso es de reciclaje, ¿vale? Porque he hecho esta chaqueta o cardigan a partir de una manta, bueno, pues que pedí a Shein y no me trajeron el color que yo quería. Entonces decidí reciclarla porque me parece monísima. Así que si vosotros tenéis una manta y queréis reciclarla, estupendo. Si no, podéis comprar la tela. Os dejo abajo las medidas que vais a necesitar. Lo vais a oír durante todo el vídeo, todo lo que vamos a necesitar, así que no os lo vuelvo a repetir. Y bueno, es súper sencillo de hacer, nivel principiante, ¿vale? Muy facilito. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con el patrón y os lo voy a poner en tamaño reducido para que lo veáis más claramente, ¿vale? Es un rectángulo que la parte ancha es de 140 centímetros, más o menos, ¿vale? Es como mediros desde de antebrazo a antebrazo, ¿vale? Desde entre el codo y la muñeca, bueno, pues desde ahí, más o menos. Entonces, para prácticamente todas las tallas vale con 1,40, ¿vale? Y luego de largo la chaqueta, 1 metro, ¿vale? 100 centímetros. Con esas medidas son medidas bastante estándar, ¿vale? O sea que yo lo he probado en diferentes tallas y funciona bien. Evidentemente una persona más delgada pues le va a quedar más holgadita la chaqueta que una persona más gruesa. Pero bueno, ahí está el tema. Bueno, lo que vamos a hacer es de la parte de que mide 1 metro, 100 centímetros, ¿vale? La vamos a recoger como lo estáis viendo aquí, ¿vale? Por la parte, evidentemente, de fuera. O sea, de fuera me refiero por la parte del trasero de la tela. Y vamos a dejar el hueco suficiente para que nos entre el antebrazo, ¿vale? Aquí recordar que es más pequeñito lo que estamos haciendo, pero para que lo veáis bien en la cámara. Y recogemos los dos lados, ¿vale? Recordar que es el lado que mide 1 metro. Y dejamos ese hueco que nos entre el antebrazo. Y ese trocito es el que tenemos que coser, ¿vale? O sea, fijaros que es simple. Esto ya, la chaqueta estaría ya con esto. O sea, imaginaros. Le vamos a poner más cositas, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito mejor. Pero con esto, este es ¿cómo sería la chaqueta? Así de simple, ¿vale? Es un rectángulo que se le unen dos partes. Venga, ahora nos vamos con la tela grande. Yo en este caso voy a reciclar esta manta, que es una manta finita que compré en Shein, que la pedí en negro y me vino de otro color y dije, bueno, pues en vez de devolverla, me la quedo y hago algo. Entonces decidí hacer este cardigan, ¿vale? Entonces de aquí voy a sacar esas medidas, ¿vale? Veis que he recortado, me ha sobrado la parte del fondo. Bueno, he cortado en los laterales para que me queden igual, ¿vale? Esto sería 1 metro de largo, ¿vale? Que es lo que mide la chaqueta de largo por 1,40 de ancho. Con la parte de arriba que me sobra haremos los bolsillos y los puños, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es hacerle un zigzag todo alrededor de la chaqueta. Lo podéis pasar en la remalladora o le podéis hacer un zigzag. Yo lo voy a hacer todo con la máquina plana para que la que no tenga remalladora sepa que se puede hacer, ¿vale? Entonces voy a pasarle las tres partes, porque una de ellas ya viene rematada, que es lo que venía rematado ya de la manta. Si no, si tenéis una tela, pues remalláis los 4 lados, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es recogiendo la parte de los laterales, ¿vale? La que mide 1 metro, como hemos dicho antes, lo vamos a recoger. ¿Veis ahí que ya está rematadito para que no se nos salga la lana? Yo en este caso lo voy a dejar así rematado porque esta es la parte de dentro de la parte de la manga, ¿vale? Pero la parte de abajo la voy a dejar tal cual se ha quedado rematada porque me parece que está muy bien, ¿vale? Yo me he medido el contorno del antebrazo y vamos a ver, más o menos le voy a dar 30 centímetros, es decir, aquí le voy a dar ahora mismo 15 centímetros y en total, ¿vale? Sería unos 30. Vale, no me mide 30 exactamente, me mide menos, pero bueno, más o menos, ¿vale? Para que quede un poquito holgadito. Entonces le doy 30 centímetros, es decir, 15 hasta ahí, y cosemos todo ese lado, ¿vale? Ahí dejamos el huequito para que nos entre el brazo. Lo comprobamos una vez que lo tenemos hecho antes de pasarlo a la máquina. Y el otro lado hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Recordar que son los dos laterales que los que miden 1 metro, ¿vale? Para que no nos liemos con las medidas, que son medidas muy básicas. 1 metro por 1 metro 40
y ya lo tenemos, ¿vale? El ancho de la chaqueta es 1,40 y el largo de la chaqueta es 1 metro. ¿Correcto? Venga, vamos. Bueno, y en este lado hago exactamente lo mismo. Mido esos 15 centímetros, pongo el alfiler y nos vamos a la máquina. Y aquí lo vamos a coser, pues recto, ¿vale? Os diré poner aguja para jersey, ¿vale? Para que os corra mejor y, como veis, el prensatelas de teflón para que resbale bien. Si no tenéis prensatelas de teflón, ya sabéis, ponemos en la parte de abajo de nuestro prensatelas normal metálico un trocito de cinta de carrocero, que es la que usan los pintores, ¿vale? Dejamos el agujerito para que pase la aguja y con eso nos hace el efecto del prensatelas de teflón, ¿vale? Para que resbale. Entonces, bueno, pues eso. Cosemos recto, dejamos pues eso, 1 centímetro más o menos de margen de costura, como hacemos siempre, y rematamos bien rematado al inicio y al final, ¿vale? Para que no se nos abra la chaqueta. Esto ya tendríamos, como os digo, la chaqueta montada. ¿Veis aquí? Bueno, me la pongo para que veáis el efecto. La chaqueta estaría montada, o sea, así de simple sería. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, pues le voy a hacer lo mismo que tiene la chaqueta de punto que yo me he hecho, la que os enseñé al principio. Que le vamos a poner unos puños, bueno, pues por darle una gracia a la chaqueta, pero ya veis que queda súper bien. Entonces, con la parte de arriba que me ha sobrado, vamos a hacer los bolsillos. Y yo los voy a hacer de 20 por 20 centímetros, ¿vale? Vamos a hacer un cuadrado, nos queda de sobra con las medidas de la chaqueta, nos va perfecto, ¿vale? Entonces, con el resto de la tela que me va a sobrar de la parte de arriba, haremos los puños, ¿vale? Ahora de momento nos vamos a los bolsillos y yo lo que voy a hacer es aprovechar una de las partes que está ya rematada, que es la que venía de la manta, en la parte superior que ya viene rematada, y esa parte la usaré para la parte de arriba del bolsillo y luego el resto lo colocaremos en la chaqueta y lo metemos hacia adentro y lo cosemos para que no se nos deshile, ¿vale? Así que nos vamos a por la chaqueta y lo vamos a colocar el bolsillo justo en la parte de abajo de la costura que hemos hecho, ¿vale? ¿Veis aquí la costura que hemos hecho? Bueno, pues justo en la parte de abajo, ¿vale? Lo centráis más o menos, miráis, bueno, que vaya unos centímetros a la parte de fuera, pues como 3 o 4 centímetros de la parte de fuera y vamos metiendo hacia adentro el bolsillo y colocando alfileres, ¿vale? Y esto simplemente luego lo que vamos a hacer es ir a la máquina y coserlo. Bueno, aquí nos vamos a la máquina y una cosita, es más tela, más gordito y es tela de lana que se puede enganchar muy fácilmente con el prensatelas. Así que vamos a ir despacito y vamos con las manos apretando la tela para que el prensatelas no vaya enganchando la lana y nos vuelva locas a la hora de coser, ¿vale? Así que aquí despacito, que no tenemos prisa y vamos poquito a poco cosiendo. Hacemos nada, una puntada recta, como siempre, y ya está, no necesita más. Llegamos a la esquina, clavamos la aguja, pivotamos y seguimos cosiendo, ¿vale? Eso sí, pero apretando un poquito la tela, porque, bueno, pues eso, al ser lana es muy fácil que se enganche con el prensatelas. Bueno, aquí nos vamos con los puños y bueno, pues podemos hacer el puño más o menos que nos dé la gana, quiero decir, más ancho, más estrecho. Yo me mido la muñeca, miro lo que mide, me mide 22, creo que es más o menos, bueno, mide un poco menos, pero bueno, más o menos, ¿vale? Me mide 19, creo. Entonces, voy a hacer un puño que tenga 15 centímetros de alto, pero lo vamos a hacer doble, con lo cual doblamos la tela,
¿vale? Y necesitamos el ancho que tenga nuestro antebrazo, que hemos dicho antes que era 30, ¿vale? Que es lo que hemos dejado en nuestra chaqueta. Bueno, pues hacemos el ancho de 30 en la parte de abajo de nuestro puño, ¿vale? Y la parte de arriba la haremos, si me mide 19 la muñeca, pues la haré de 22 más o menos, ¿vale? Para que tenga un poquito de margen, ¿vale? Así con lo que me sobra ya me hago los dos puños, ¿veis ahí? Ya me sobra... tengo para los dos, recorto y así tengo los dos puños, ¿vale? Entonces, recapitulo. La parte de abajo me va a medir los 30, voy a mirar el centro y en la parte de arriba marco los 22 centímetros, ¿vale? Que me va a medir la parte de la muñeca. Y corto así como me estáis viendo, en ángulo hacia la parte de abajo, ¿vale? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, pues que vamos a hacer el puño doble, ¿vale? Para que nos quede más churi. Aquí no tiene 15 centímetros el puño, luego lo he cortado, ¿vale? Porque me he venido arriba y he hecho un puño súper largo. No hagáis un puño tan largo, que luego lo he tenido que cortar, ¿vale? Hacéis un largo de puño de 10-15 centímetros y de sobra. Aquí ya lo tengo más cortadito, ¿vale? Tengo los 22 de arriba y casi 30 abajo, bueno, son 29, bueno, tenía más, ¿vale? Y 15 centímetros de alto que estáis viendo en el puño, ¿vale? Estáis viendo ahí todas las medidas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a coser la parte superior, la que es más cortita, la de 22 centímetros en mi caso. Cosemos por ahí el puño, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es unir las dos partes del puño. Vamos a hacerlo doble para que nos quede el puño igual de bonito por fuera que por dentro, ¿vale? Lleva un poquito más de trabajo, pero queda más chulo, ¿vale? Así aprendemos a hacer cositas nuevas. Así que nada, cosemos la parte superior, la que es más cortita, en mi caso la de 22 centímetros. Bueno, pues ya tenemos cosida la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer es extenderlo, ¿vale? Y vamos a coser el lateral. Quitamos los hilos para que no nos moleste. Y bueno, pues abrimos un poquito la costura para que tampoco nos moleste a la hora de coser. La enfrentamos y cosemos todo el lateral, ¿vale? Veis que las bases son más anchas y en el centro se estrecha, ¿vale? Que es, bueno, pues es como una especie de cono, ¿no? Que hemos hecho para que nos ajuste perfecto a nuestro puño, ¿vale? Pues cosemos por ahí y ya lo tenemos medio hecho. Ya lo tenemos cosido y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a una de las partes y dejar la parte derecha del puño vista tanto por dentro como por fuera. ¿Veis aquí? Ya tenemos el puño perfecto. Ahí quitamos hilos. Enfrentamos ahora ya las partes, ¿vale? Tenemos derecho del puño por delante y por detrás, ¿vale? Por todo. Hemos dado solo la vuelta a una de las partes para dejar todo el derecho. Y bueno, pues enfrentamos porque lo vamos ya a rematar. Vamos a hacerle un zigzag todo en la base y así ya tenemos el puño, aparte de unido, rematado, porque ya tenemos también rematada la chaqueta, con lo cual solo nos va a quedar unir el puño a la chaqueta y ya lo tendríamos, ¿vale? Así que en la parte de abajo, zigzag. Bueno, pues aquí lo veis, cómo queda, ¿vale? Derecho por un lado, derecho por el otro, nos da igual por dónde lo pongamos. Nos lo probamos, bueno, lo tenemos que probar antes de terminar de coserlo, está claro, pero no vamos a soltarlo. Pero bueno, que queda bien, queda perfecto, tenemos el puñito bien ajustado, ¿vale? Porque me da mucha rabia cuando los puños se ceden y demás, me gusta que queden ajustaditos, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Bueno, pues ahora solo lo único que nos queda es unirlo a la chaqueta, ¿vale? Que es el último paso que vamos a hacer de nuestra chaqueta. Así que le damos la vuelta a la chaqueta y desde la parte de dentro lo vamos a coser, ¿vale? Metemos el puño por el agujerillo, enfrentamos las costuras, las únicas costuras que tenemos, ¿vale?
y lo vamos colocando todo alrededor. Ponemos alfileres, lo colocamos bien y nada, simplemente lo tenemos que pasar a la máquina, pasarle una costura recta y ya lo tendríamos. O sea, fijaros si es fácil hacer esta chaqueta, pero queda tan bonita, tan bonita. Hala, nos vamos a la máquina. Bueno, pues aquí veis cómo queda enganchado el puño, queda súper bien. Y ya veis que con el remate simplemente en zigzag que le he hecho todo alrededor en la chaqueta es más que suficiente, no hay que hacerle dobladillo ni nada. Si le queréis hacer un dobladillo, le podéis hacer dobladillo si queréis, una vez que hacéis el zigzag, pero es que se nota tan poco que queda bien, no queda nada. Y en la parte superior le he puesto una etiqueta para saber cuál es la parte de arriba y la de abajo, porque son iguales. Bueno, y aquí tenéis el resultado final de la chaqueta, que queda súper chula. Ya veis que es al final una tela como muy fluida, queda muy caída la chaqueta, queda muy bien, me gusta muchísimo cómo queda. Es, bueno, pues para la temporada de primavera va fenomenal, porque no es muy gordita, pero bueno, abriga un poquito. Y a continuación os voy a enseñar en lo que yo me he inspirado, que es una chaqueta que he tejido a crochet, que me ha encantado, que es esta. Y dije, jolín, pues quiero tener más de una. Y aprovechando la manta que os decía, que bueno, pues me había llegado en el color que no debía, pues la he hecho. Así que tengo estas dos versiones, en gris y en beige, que me encantan. Espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!